protagonista de la actividad política. Muchas gracias, Fernando. Negra, gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, cómo es esto del dinero que el Estado da, y muchos que no están informados de la ley sobre el financiamiento público de los partidos, y en qué sentido se puede temer que se haya manipulado esa ley para darle un uso al dinero público diferente que el previsto por la ley. Sí, esta es una ley que se dio hace casi 20 años y que recién se empezó a implementar hace 5. Y es una ley para las elecciones del año... El 2017, después de las elecciones del 2016, se empezó ya a repartir el fondo. Claro, de manera parcial, porque recordarás que ese Congreso luego fue disuelto, ¿no? Entonces, digamos, hay una ruptura en el tiempo. Es un dinero que se entrega anualmente. Es un dinero que se entrega en virtud de los votos que hay al Congreso, el Estado, ¿no? A través del gobierno, destina un conjunto de fondos, por ejemplo, en el periodo que toca 2021-2026 se calcula que deben ser unos 77 millones de soles los que deberían a los partidos en el Congreso. No a las bancadas. No a las bancadas. A los partidos. Y se toma como referencia la votación que tuvieron en el 2021. Lo cual implica votaciones parlamentarias. Exactamente. Porque solamente se financia a los partidos que pasan a Valle y que tienen representación parlamentaria. Que tienen representación en el Congreso. Y además no toma en cuenta los eventuales cambios que pudiera haber en la conformación de las bancadas. Es decir, el partido obtuvo, no sé, digamos, 15 curules en la elección de 2021. Si eso cambia porque renuncian o porque agregan nuevos miembros de otras bancadas, eso no cambia. O porque desaparece la bancada porque pasa no cambia la sigue financiándose al partido. Exactamente. Por el mismo monto, tomando en cuenta la votación que tuvieron en el 2021. Ahora, es un hecho que hay algunas bancadas que casi no tienen contacto con los partidos, que es un vínculo artificial, ¿no? Sí, bueno, los de hecho, digamos, uno ve respuestas muy curiosas, ¿no? Algo así como, es el partido, pero yo no tengo nada que ver, casi, ¿no? Entonces, de verdad, no es así en todos lados, digamos, donde los partidos son medianamente fuertes y serios, la bancada es una parte importante del partido, ¿no? Digamos, y los parlamentarios suelen ser dirigentes y asumir suelen tener del partido, ¿no? responsabilidades nacionales, y además muchas veces el estatuto ya dice que por el solo hecho de ser parte de la bancada en el Congreso ya tienen un papel fundamental en las comisiones más importantes del partido, ¿no? Pero en fin, este fondo ¿para qué se creó, ¿no? La idea era que ese era el diagnóstico hace ya, como digo, 20 años, que teníamos partidos que se habían debilitado terriblemente en la década de los 90, ¿no? Tuvimos una digamos, debacle partidaria. Y que una manera de ayudar a los partidos en su fortalecimiento era transferirles recursos, ¿no? Y eso es lo que empezó a ocurrir. Pero la ley, ¿qué dice? Para evitar que recurran por lo demás a un financiamiento oscuro. En parte eso, pero la idea principal era que se obligara casi, ¿no?, a los partidos a tener dinero que tenían que gastar en dos cosas. Primero, digamos, el 50%, gastarlo en el mantenimiento ordinario del partido, es decir, que el partido pudiera seguir funcionando en su parte administrativa, su local, sus servicios públicos que requiere pagar, ¿no? Y por otra parte, al menos el 50%, pero podía ser más, en generar capacidades en el partido. O sea, capacitación, trabajo en la preparación de los programas de gobierno, en generación de recursos políticos dentro del propio partido. Entonces, esa era la idea. Sin embargo, la regulación actual es muy, digamos, laxa. Es decir, casi es una regulación que dicen, bueno, ok, esos son los rubros, tú, digamos, repórtame que has invertido en alguno de estos rubros, acompaña los comprobantes, vamos a verificar que efectivamente lo que se dijo se hizo y que el comprobante esté en orden, y ya está. Y en verdad no hay en la regulación hoy en día ninguna referencia a resultados concretos de fortalecimiento de los partidos que justifiquen, ¿no?, el uso de estos recursos públicos para estas instituciones tan importantes de la democracia, porque no hay democracia sin partidos políticos. Entonces la cuestión es, por un lado, verificar que hay problemas tal como está hoy la legislación, pero que eso no debe llevar a dejar de un lado el financiamiento, digamos, público de los partidos, sino reformarlo para que cumpla bien sus fines. ¿Y qué es lo que sabemos de lo que ha pasado? Sí. En particular me parece el caso de Avanza País, sí, pero no es el único caso. No es el único caso, A ver, sí. ¿Qué otros casos hay y qué es lo que sabemos? Hay casos, digamos,
que podemos encajarlos en varias categorías. Un caso que sí es muy serio es que tú reportas que has hecho algo y eso no ha ocurrido. Eso ya es ya es inclusive con la legislación actual, ya ese es un problema serio, ¿no? Por ejemplo, yo digo que he hecho un curso, resulta que el curso nunca se hizo. Hemos alquilado un local, hemos contratado conferencistas, hemos dado un buffet para que los que vienen y pasen el día coman, hemos gastado plata pública y finalmente ese acto no existió. No existió, y ahí tenemos un problema muy serio. Es un atentado contra la buena fe. Un segundo caso es decir, mira, he comprado, no sé, pues un auto, imagínate, ¿no? He comprado un auto y el auto me ha costado 1 millón de soles. ¿Cómo te va a costar un auto 1 millón de soles? Un auto que vuela, ¿será? Claro, ¿no? O he pagado, como está pagando, un curso de capacitación que me ha costado 450.000 soles. Entonces, el curso de capacitación cuesta tanto, ¿no? Entonces, y luego tú puedes también verificar si el proveedor es un proveedor idóneo para el servicio que se ofrece, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de que se ha denunciado en los medios de comunicación el fin de semana, lo que se dice es hay un problema muy serio porque el proveedor es una empresa que tiene como local una fotocopiadora, ¿no? Y en donde no parece haber ninguna experiencia ni capacidades mínimas para dictar un curso. Entonces, ¿cómo eso va a valer esa cantidad de dinero? Entonces, ese es un tipo de problema, segundo, que creo que sí está en el límite de lo que la OMPE debería, sin duda, fiscalizar. ¿Y no lo ha hecho ya? No, dice que está en proceso de análisis de esa información. Es lo que está estudiando el tema. Está viendo el caso. Puesto que hemos mencionado el caso de Avanza País, lo hemos mencionado porque los propios parlamentarios han dicho que no sabían nada, son los primeros que han pedido que se investigue. ¿Qué otros partidos hay susceptibles de ser investigados? Hay otros casos que no está regulado y que posiblemente por esa razón va a ser un problema para la OMPE. Los casos de conflicto de intereses. Por ejemplo, yo soy el dirigente del partido y manejo estos recursos que me han dado del Estado. Y contrato a mi primo, contrato a mi tío, contrato, ¿no?, a familiares míos para que hagan los servicios que yo, ¿no?, voy a luego decir que se han hecho en favor del partido. Pero hay un problema, ¿no?, porque la persona que está a cargo pues, puede tener un conflicto de intereses con estas personas. O, por ejemplo, lo que también se ha señalado respecto a otro partido, ¿no?, que es que el líder del partido tiene una organización sin fines de lucro y que a su vez es dueña de un local y ese local es alquilado al partido. Que lo paga con dinero público. Que lo paga con dinero público. Entonces, claro... Y eso es para Renovación Popular, ¿no? Claro, pero si tú miras la ley, en verdad la ley no prohíbe eso. Y lo que puede pasar es que en el caso concreto le digan, no, pero no hay nada que lo impida, ¿no? O, por ejemplo, algo que sí es necesario, que en los partidos políticos tienen que haber cuadros profesionales, o sea, gente que se dedique a tiempo completo a hacer política. Claro, sí, administradores. Exactamente. Entonces, sí podría tener sentido, por ejemplo, que ciertas personas que tienen cargos muy importantes en un partido, ¿no?, pues tengan un sueldo que depende de esos fondos públicos. Sí, el caso de Somos Perú, ¿no? Y también el caso de Perú Libre, ¿no? Claro, pero ahí la discusión es, ¿y si esa persona tiene algún problema, por ejemplo, ha sido sancionada, ha recibido algún tipo, ¿no?, o está sometida a algún tipo de investigación, eso afecta esa posibilidad o no? Eso tampoco está, no hay nada al respecto. Entonces son cosas que deberían, por ejemplo, tener una regulación más clara, ¿no?, para evitar en el futuro que la gente diga esto se está usando mal, ¿no? No para los fines que uno quisiera ver. El dinero público y forma parte de los criterios de confiabilidad. Y lo que necesitamos es restablecer la confianza en nuestras autoridades. El tiempo vence, está a punto de vencernos. Yo quería aprovechar de su presencia para otro tema, que es el de la cuestión de confianza. Explíquenos, por favor, de la manera más pedagógica posible, qué es lo que está en debate, puesto que estamos ante una causa pendiente. Vamos a esperar a que se resuelva esto judicialmente, pero ¿cuál es el conflicto? Explíquenos usted. Esto ha sido heredado de la demanda que presentó Aníbal Torres el mes de noviembre pasado, ¿no? Sí. A ver, la cuestión de confianza es una figura y también, digamos, la eventual censura, ¿no?, una figura que forma parte de un mecanismo que se ha extraído de los sistemas parlamentarios y semiparlamentarios, por los cuales se produce un balance entre el gobierno y el parlamento, en el cual si el gobierno hace una cuestión de confianza y la pierde ante el parlamento, el gobierno pues cae y eventualmente hay elecciones.
y al revés, ¿no? Si también hay una censura del gabinete como consecuencia de una decisión del Parlamento. Igual, lo que pasa en esos sistemas es que se cae. Pero en el Perú es un sistema presidencial. Entonces lo que se creó es un sistema de cuestiones de confianza, como un mecanismo que podía llevar eventualmente a la disolución del Parlamento. Recordarás toda esta figura, ¿no?, de hacer dos cuestiones de confianza, dos censuras. Entonces, la discusión era sobre cuáles eran los términos, ¿no?, por los cuales, o las cuestiones bajo las cuales se podían hacer cuestiones de confianza, y si debían ser por cuestiones cualquiera o tenía que tener algún tipo de límite. Por ejemplo... Política general. Por ejemplo, política general solamente, o se podía hacer respecto a una ley, o se podía hacer respecto... ¿Qué es lo que pretendió Aníbal Torres? Exactamente. Esta consulta jurídica viene por la voluntad de Aníbal Torres de considerar que había una cuestión de confianza denegada, exacto, dos de las cuales hubieran permitido disolver el Congreso, que era el objetivo. Y, digamos, eventualmente el propio Congreso hizo una regulación de la materia, ¿no? O sea, hay toda una norma que regulaba esta cuestión. Entonces, sí, lo ideal sería que algo así esté en la Constitución, o sea, que no sea un tema que simplemente se establezca a través de una ley, sino que la Constitución esté incluida algún tipo de elemento de detalle de esos temas. Ahora, la otra pregunta de fondo es la mejor manera de establecer un balance entre Congreso y Ejecutivo? O, por ejemplo, es mucho mejor tener congresos más cortos, por ejemplo, eliminar toda la figura de las cuestiones de confianza y más bien permitir una renovación por mitades periódica del Congreso, que sea el mecanismo que dé aire al sistema político, ¿no? Y no esperar 5 años para que eso ocurra. Entonces creo que más bien es una oportunidad para repensar qué tipo de estructura de balance entre gobierno y parlamento necesitamos. Pero mucho tiempo para repensar no tenemos, porque vamos a ver el viernes cuál es el calendario electoral, ¿no? Pero ustedes también son favorables como transparencia a un adelanto. Sin duda, sin duda. Ahora, sin duda, no sé, porque hay quienes no. Nosotros tenemos duda alguna de que el adelanto de elecciones... Hemos visto en Acción Popular que han decidido los 14 oponerse al adelanto. Nosotros tenemos duda de que esa es una medida necesaria. Creo que además las encuestas lo dicen, ¿no? Creo que llega un consenso muy amplio respecto a que es la mejor vía. En verdad, el tema pasa porque haya una comprensión, por lo menos de un sector del Congreso, que nos lleve al menos, ¿no?, a las 66 votos. Ir a un referéndum y decidirlo ahí, mediante el voto. En el mejor de los casos, si es que se aprueba por 66 votos, ¿cuándo podría llevarse a cabo el referéndum? Inicios del próximo año. ¿No? El referéndum. Referéndum en 4 meses aproximadamente. ¿Usted cree, con la experiencia que tiene, que se puede organizar un referéndum en 4 meses? Sí. Ya. Y después de lo cual se podría convocar elecciones. Exactamente. Ya nos llevaría al próximo año. De acuerdo. Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, muchas gracias por estar acá y aclararnos el marco normativo del financiamiento público de los partidos políticos y el mal uso eventualmente que se haya podido hacer de él, cosa que está en investigación, y también el tema de la cuestión de confianza, sobre el cual se ha pronunciado hoy el abogado del Congreso, Aníbal Quiroga, en un documento de 34 páginas que no he podido terminar de leer, pero que parece muy bien articulado, y veremos qué se contesta a eso y tendremos claridad sobre cómo queda definida en nuestro marco institucional el tema de la cuestión de confianza, de lo que se deriva la posibilidad de censurar a un gabinete y de disolver el Congreso.